Hoy quiero comenzar en primer lugar agradeciendo a toda la gente que nos apoya siempre en Patreon y en segundo lugar tratando de generar un poco de conciencia sobre un fenómeno global que puede pasar desapercibido para las personas clase media de distintas partes de la región, pero que deberían empezar a atender antes que sea demasiado tarde. Me refiero principalmente a lo que es el auge de las marcas de comida rápida que están cediendo ante el mercado chino. Y algo que pareciera una simple lógica del mercado, tiene por detrás un sinfín de consecuencias políticas. Y es que ciertamente el empoderamiento, como le gusta hablar a cierto sector progresista, de este régimen comunista, implica necesariamente ir en desmedro de los cánones culturales occidentales, tal como se ha visto, por ejemplo, cuando la propia productora de Marvel ha tenido que reescribir los guiones y reeditar las películas para ingresar en dicho mercado, o cuando a partir de lo que ha sido el auge del Centro Confucio se han reescrito las cátedras de estudio en Canadá. Por eso vamos a hablar hoy en este sentido de lo que es la comida rápida. Pensemos rápidamente con la línea de KFC, de Starbucks o de McDonald's. Ninguna empresa que sean santas de devoción, pero que muestra nuevamente cómo a través del consumismo se instaura el comunismo. Las empresas chinas de comida rápida y cafeterías van desplazando paulatinamente a las multinacionales estadounidenses dentro de lo que es el mercado interno asiático. Desde que China inicia sus reformas económicas allá en el año 1979, el famoso gran salto adelante tras décadas de fracaso del comunismo de Mao, ahí empieza a verse en ese sentido una nueva estructura económica, política y social hacia lo externo, aunque internamente se va a mantener un régimen opresor. Este gigante asiático comienza a abrirse comercialmente al resto de la humanidad desde manera sostenida en 1980 hacia adelante. La apertura del comercio sirvió, entre otras cosas, para que empresas estadounidenses descubrieran un nuevo mundo con la llegada de empresas de todo tipo al país que hoy está siendo presidido por Xi Jinping. Ahí aparecen entonces que empresas como KFC en 1987 o McDonald's en 1990 van a dar inicio a un mercado de comida rápida que hoy es mucho más grande. Van a encontrar en ese auge de la expansión del capital que McDonald's de repente podía nutrirse de los insumos que provenían de Asia y que al mismo tiempo había un mercado asiático muy tentador por la cantidad de personas que allí se hallan. Y al mismo tiempo a Occidente empezaban a llegar productos que, dada la mano de obra esclava, tenían un precio irrisorio, lo cual generaba una nueva manera de competitividad. Y es precisamente el negocio de la comida rápida lo que quiero poner en relieve hoy día, de cómo las empresas locales están consiguiendo hacerse un hueco e incluso desplazar a las rivales de Estados Unidos. De cómo se está acabando toda esa maquinaria de Starbucks, de McDonald's o KFC que históricamente fueron occidentales, aunque no sean, insisto, empresas benignas en sí, porque quedan bajo el yugo chino. Tal es así, por ejemplo, que KFC, cuyo propietario es Yum China, se separó de su matriz estadounidense en el año 2016, algo que poca gente sabía, y que alberga más de 12.000 tiendas abiertas en China, mientras que McDonald's dispone de 6.000 hamburgueserías y Starbucks 7.000 cafeterías en aquel país. Que insisto, la crítica no es al país en sí, sino al régimen que lo oprime. Entonces, para poner en contexto, solo en China hay casi el cuádruple de tiendas de KFC que en Estados Unidos. Quiere decir que el mercado solo interno de China ya destruye el mercado de Estados Unidos. Y siguiendo las lógicas del mercado, ¿hacia dónde se van a dirigir los capitales? Hacia lo que le genera mayor rentabilidad. Y si es más rentable invertir en una nación bajo un régimen comunista, muy entre comillas, allí veremos
que los más poderosos se vuelven cada vez más poderosos y por otro lado, quien tiene ese poder puede determinar a posterior cuáles son los cánones culturales a imponerse en el resto del mundo. Veamos si no cómo funciona TikTok, que tiene una forma de algoritmo y de promoción de la ideología de género en Inglaterra, en Canadá o en Bélgica, pero que en China, donde está su casa matriz, funciona de manera totalmente distinta porque tienen la manera de financiar ese consumismo hacia el exterior y controlar mediante el comunismo las reglas interiores. Algo que deberían aprender en algún punto para hacer autocrítica más de un occidental. Entonces, a pesar que a las empresas estadounidenses de comida rápida y cafetería no les fue mal en las últimas décadas, ciertamente parece ser que la tendencia está cambiando en los últimos 5 años concretamente. Sin ir más lejos, las ventas en China de Starbucks ya van demostrando una pequeña caída del 11% en el primer trimestre de 2024. O que las ventas de Yum China, que incluye también empresas como Pizza Hut, han caído un 3%. Y esto es porque al mismo tiempo el régimen comunista empieza a alimentar empresas nacionales propias. Es más, hasta han creado su propia religión con la Asociación Patriótica en relación a la Iglesia Católica. Entonces, de repente, hay un régimen chino que absorbe la inversión capital mayoritaria de las empresas estadounidenses para luego hacerlas vencidas frente a los propios capitales internos protegidos por el régimen comunista chino. Pareciera perverso, pero esto es discutible en términos de mercado. Entonces, resulta que Yum China termina absorbiendo a los grandes oligopolios estadounidenses que ahora, por haber invertido en China, están desapareciendo y está dando lugar a que haya una concentración bajo el régimen comunista. Espero estarme dando a entender. Ya para no extenderme más, quiero remarcar en que uno podría preguntarse ¿y qué empresas son las que están haciendo competencia a estas multinacionales occidentales que han invertido en China por el gran favor que encontraron en su mercado interno? Pues las empresas que aparecen aquí son, por ejemplo, Tastien, que no solo ofrece hamburguesas un 40% más baratas que la que se puede encontrar en McDonald's, sino que también aparecen comidas típicas chinas bajo la misma modalidad de la comida rápida. También aparecen, por ejemplo, otros espacios, como puede ser, además, Wallace, donde vamos a encontrar allí que nuevamente, bajo una matriz, bajo un know-how emulado del sistema occidental, permite el crecimiento del capital chino. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que, en definitiva, si bien es cierto que las empresas estadounidenses siguen siendo una parte importante dentro de aquel mercado asiático, hay una tendencia que se tiene que evaluar. Hay una tendencia que se tiene que poner en consideración. Esto lo digo porque muchos países de Sudamérica tienen como socio comercial primero a China. Cada uno sabrá si tiene una tendencia más a la izquierda, una tendencia más liberal, si esto es conveniente o no es conveniente. Lo cierto es que China está cada vez mejor posicionada en el mercado internacional, que le permite atraer toda esa inversión occidental para que luego, con esa inversión occidental que entra a China, China reinvierte ese dinero extranjero en hacer producir sus propias empresas, que son las que finalmente van destruyendo, al menos dentro de Asia, esta gran competencia americana. Cada uno sabrá qué proyecciones presentará esto de aquí a 10 años. Si Estados Unidos seguirá siendo esa gran utopía que venden en los clubes comedores cereales de medialunas, o si finalmente las naciones entenderán que hoy el régimen comunista está haciéndose con la concentración total de poder, ya no solo militar,
como se pudo observar en los conflictos recientes, sino también económico. Nada más y muchísimas gracias.